Ahí estamos. Ahí volvimos. Ahí estamos. Bien. Como les decía, cuando utilizamos este registro del MRI, esto nos sirve porque nos da una dirección de trabajo, ¿sí? Permite evitar errores o que los podamos descubrir. O sea, en sí mismo es un instrumento de autosupervisión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que en la medida que aprendemos a llenar nuestro registro, ¿sí? Nuestra ficha de historia clínica, que es lo que nos va a dar un orden y nos va a organizar el trabajo, vamos a lograr utilizar los conceptos que sirven al modelo del MRI. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestra función dentro de lo que sería el rol que tiene un terapeuta que trabaja con el modelo estratégico del MRI? Si bien siempre la fuerza motora la trae el consultante, ¿sí? Es necesario que esa fuerza motora y esa motivación sea amplificada por nosotros. O sea, somos nosotros los expertos que debemos ayudarlo a definir. 3 conceptos principales, ¿sí? Un problema en términos de que sea solucionable. En segundo lugar, vamos a elaborar una meta que sea alcanzable. Y en tercer lugar, modificar caminos intentados y recibir orientación, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el modelo del MRI plantea que la gente, es decir, que el paciente, habitualmente viene resolviendo sus problemas, que esto, digamos, se ha vuelto un problema pasible de psicoterapia en la medida, o sea, se transformó en un motivo de consulta en la medida en la que el paciente viene aplicando las soluciones que intentó siempre, y esto viene no solo no resolviendo el problema, sino incluso haciendo un efecto como bola de nieve, es decir, amplificando el problema mucho más. Por lo tanto, es una posición, digamos, muy interesante en donde se le fomenta autonomía desde el principio al paciente, en donde se le dice al paciente: yo soy alguien que te va a ayudar en este momento de tu vida, pero vos habitualmente tenés un rol súper activo en tus problemas, ¿sí? O sea, no es un sujeto de no saber el paciente, todo lo contrario, es una persona que sabe, y nosotros sencillamente vamos a, desde afuera, guiarlo, organizarlo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir viendo a través de cada concepto que vamos a utilizar en nuestra ficha clínica cómo ayudamos justamente a desarmar esa maraña, esa complejidad en la que se ha metido el paciente cuando llega a nuestra consulta, ¿sí? Bien, vamos al paso número 1. Lo primero que yo tengo que hacer es tener los datos personales de mi paciente. Por eso nos pareció fundamental repasar algunos datos que son súper sencillos y que son súper obvios, pero que muchas veces los terapeutas, con el paso del tiempo, se olvidan de pedir, o los terapeutas nuevos no saben bien qué tienen que poner en su historia clínica, también en términos legales, ¿sí? Lo primero que le vamos a preguntar a nuestro paciente es: nosotros nos presentamos, le contamos cómo va a ser la sesión, y le decimos que primero le vamos a pedir una serie de datos personales y luego pasamos a la instancia en donde él nos pueda contar, él o ella nos pueda contar cuál es su problemática, ¿sí? Le voy a preguntar entonces edad, DNI, nombre completo, nivel de estudios, nacionalidad, estado civil, y después pasamos a la parte de familia y red, ¿sí? Le vamos a preguntar quiénes son sus padres, cuál es su ocupación, las edades, el nivel de estudios. Tengan en cuenta que muchas veces esta es una pregunta delicada, entonces directamente podemos preguntar: ¿tus padres están vivos? ¿Tenés relación con ellos? Y vamos consignando ya en los primeros datos de nuestra carátula, vamos entendiendo también qué preguntas y cuál va a ser el eje de la sesión, ¿sí? Es decir, nuestro paciente nos va a traer su preocupación, aquello en lo que quiere que lo ayudemos, pero en función de los datos que yo ya voy consignando, también entiendo qué le voy a tener que preguntar, qué temas son delicados. Voy a tener que ir bajando el tono desde ya, no es la misma, no es una pregunta que yo puedo hacer tan liviana, ¿no? Si yo estoy preguntando DNI, edad, son datos como mucho más concretos. En cambio, si ya nos metemos con datos como familia, son preguntas mucho más sensibles, por lo cual el tono, nuestra calidez a la hora de preguntar, a veces es algo a tener en cuenta. Lo comento porque muchas veces nos sorprende la respuesta, entonces creo que si uno también se predispone distinto a hacer la pregunta, está como más preparado también, entendiendo que va a haber un clima que no sabemos cuál va a ser, ¿sí? A veces uno tarda 20 minutos, media hora,
en llenar la carátula. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una historia terrible de pérdidas, de peleas familiares, de muchos antecedentes psiquiátricos, psicológicos. Entonces, ya la carátula nos da tanta información, nos permite entender qué preguntas no me puedo perder, y ya tenemos el riesgo de perdernos en esos datos, ¿no? De que se vaya toda la sesión y yo no pude después preguntar todo lo que quedaba pendiente. Entonces, qué importante esto de armar un clima que me permita conectar con temas que son delicados, pero a la vez no perder yo el norte, sino olvidarme que tengo que terminar de armar mis datos personales, tengo que tener mi carátula completa, porque eso también me define qué es lo que voy a hablar en la sesión, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está consumiendo drogas y que a lo largo del armado de la carátula recién se anima a contármelo cuando yo le pregunto si toma alguna medicación, entonces eso me va a significar el eje temático de la sesión, digamos, entender el nivel de riesgo que va a tener ese paciente, por ejemplo. Entonces lo urgente va a anteceder a lo importante, que después voy a tener que indagar, ¿sí? Entonces, bueno, carátula parece algo muy sencillo de llenar, pero es todo un viaje realmente, ¿sí? Por último, los datos principales de antecedentes familiares, ¿sí? O sea, ¿qué antecedentes tenemos? La pregunta puede ser, por ejemplo, ¿tenés antecedentes de enfermedades psiquiátricas, patologías psicológicas que vos sepas que hay en tu familia? Y le damos el ejemplo, le podemos decir bipolaridad, depresión, algún tipo de adicción, ¿sí? A veces, por supuesto, no saben los diagnósticos, a veces se mueren de risa porque es, bueno, sí, hay de todo, pero nada admitido en la familia. Entonces, bueno, un poco es, ¿y vos qué crees? ¿Qué rasgos crees que observás en tu familia que serían significativos que yo sepa? Y sí, mi mamá es súper ansiosa, o mi papá para mí, no sé, tiene un problema, no sé, con el alcohol, pero esto no está hablado en casa. Entonces, digo, a veces no lo tienen tan claro el diagnóstico, pero somos nosotros los que podemos empezar a preguntar: ¿y vos qué pensás? ¿Y vos qué observás? ¿Cómo se relaciona esto que vas a traer hoy con lo que aprendiste de tu familia o de tu entorno? ¿Sí? Por supuesto, si el paciente está tomando alguna medicación o está haciendo tratamiento psiquiátrico, lo que tenemos que saber es los datos del psiquiatra tratante y qué medicación está tomando, ¿sí? Le pedimos el teléfono incluso del psiquiatra tratante por cualquier emergencia que pueda haber, y además para después poder trabajar en interdisciplina, ¿sí? Algunos datos pertinentes que nosotros queremos aclarar en respecto de la carátula y datos, digamos, de encuadre, son, tenemos que identificar quién viene a la consulta más allá de quién es el que la pide, ¿sí? Eso nos divide, o sea, la diferencia dentro del modelo sistémico del concepto de paciente y consultante, ¿sí? Consultante es quien me pide el turno, no necesariamente es quien va a venir a la entrevista. Y esto parece una pavada, pero no estamos hablando de la sencillez de cuando llama a un papá para pedir un turno con un hijo, que obvio es un menor, entonces tiene que llamar el padre, sino que estamos hablando de cuando entramos en el terreno de cuando llama la esposa para pedir el turno para el marido, cuando llama una tía para pedir un turno para un sobrino. Los que están ejerciendo se habrán dado cuenta. Y esto es una aventura, ¿no? O sea, nosotros alertamos en ese sentido a que presten atención cuando es un tercero el que pide el turno, que no está pidiendo el turno para sí mismo, y estamos hablando de adultos, que es muy probable que ya tengamos que trabajar la motivación desde el momento cero, ¿sí? Una de las sugerencias que se le van a hacer a esa persona que nos consulta es que si la persona que quiere el turno es un adulto, que se contacte directamente el adulto, si es posible. Ahí lo que estamos trabajando justamente es que el adulto se posicione en un rol activo, es decir, que tome compromiso de ese turno que le vamos a asignar, que me escuche, que haga el esfuerzo de entrar en relación conmigo, ¿sí? Y ya es un desafío, muchas veces eso no sucede, queda sencillamente como una intención del familiar que nos está llamando, pero realmente no llega el paciente en sí, digamos, a contactarnos. Y otras veces
lo que sucede es que nosotros quedamos desprotegidos como terapeutas. Es decir, muchas veces asignamos un turno, nadie viene, nadie se hace cargo del ausente. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de cómo podemos cuidarnos en estas situaciones. Aquí les trajimos algunos ejemplos que son así como un poco esas cosas que dan bronca, esas cosas que nos cansan, que nos frustran. Les trajimos, por ejemplo, un ejemplo de un chat. Fíjense, me manda un paciente, me manda una conocida mía, un mensaje, fíjense el horario, ¿sí? 8:40 de la noche, o sea, 9 menos 20 de la noche. Hola, Yani, ¿cómo estás? Soy XXX, obviamente protegemos la identidad de los pacientes y consultantes. Quería consultarte si me podés recomendar una psicóloga para una amiga que tiene síntomas con angustia y desánimo, ¿sí? Perfecto. Le brindo los datos, le digo que sí, que me puede contactar. Y es interesante porque la amiga me contacta en el momento, ¿sí? A los pocos minutos. Imaginen el escenario, o sea, importancia, ¿no? Más allá de la información que puedo tener en el WhatsApp, que puedo ver la foto del perfil del paciente, puedo ver su frase de perfil que muchas veces ponen, puedo ver cómo me habla, todo eso me da información sobre el caso y ya puedo empezar a pensar a quién tengo adelante, ¿sí? A quién le tengo que asignar el turno, con quién tengo que coordinar, lo tengo que citar solo, lo tengo que citar con alguien. Fíjense la escena. Yo imaginaba, digo, debe estar con su amiga en este momento. La que insiste ahí es la persona que me escribe a mí, o sea, la que pide el turno para la amiga, es la que está más preocupada, claramente, y es la que la motiva a consultar. Y probablemente la paciente, que es la que iba a entrar en tratamiento, hasta manda el mensaje ahí, digamos, con, con la intención, digamos, y con el contagio que le transmitió su amiga, o hasta incluso para, bueno, para quedar bien con su amiga, que la había escuchado un buen rato seguramente hablar sobre sus penas, y rápidamente al minuto me contacta esta paciente. Converso con ella, hacemos la admisión, era de noche, yo lo hice, especialmente yo en general tan tarde no suelo hacer admisiones, pero en este caso, como era a través de un conocido mío, hice una excepción, me imaginé que la persona estaba pasando un mal momento, si no, no me hubiesen contactado tan tarde. Fíjense que hasta ahí el paciente estaba súper motivado para hacer tratamiento, me hablaba de que estaba angustiado, que lo antes posible por favor sea el turno, explico las pautas de tratamiento, explico el encuadre, le explico con qué terapeuta de mi equipo va a ir, lo derivo ya al especialista de mi equipo. Coordinan un turno con mi especialista, acuerdan un horario, el precio estaba recontra hablado desde el primer momento, o sea, el honorario estaba acordado desde el primer momento. Y fíjense el mensaje que está en gris oscuro. De pronto, como venía la charla, era perfecto, en el transcurso del día te envío el mail con el consentimiento, se le envía la carta de bienvenida con el consentimiento. Al otro día, mensaje que llega de la paciente. Buen día, quería decirte que tengo que hablar con mi marido antes de tomar una decisión, ya que es bastante alto el gasto mensual. Así que en principio no comenzaría este lunes. Cualquier cosa, la semana que viene me vuelvo a comunicar con vos. Muchas gracias por todo. Conclusión. Nosotros sabíamos que no había un impedimento económico porque teníamos conocimiento de quién era la paciente, su familia. Por lo tanto, sabíamos que la variable económica no era la verdadera resistencia. ¿Y qué es lo que imaginamos? La motivación inicial generada por su amiga, ¿sí? Que es la verdadera consultante, que es la verdadera persona que está consciente del problema, que está motivada a que la persona salga adelante, no es la misma motivación que tiene el paciente que me escribió, es decir, no pudo sostener, no está preparado, hay múltiples factores que hacen a las resistencias. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Que muchas veces el paciente no está preparado, ya sea por su ambivalencia, sus resistencias, otras veces no está ni siquiera al tanto de que están pidiendo un turno para él o para ella, y por otro lado, a veces no están ni siquiera de acuerdo. Es decir, no demos por sentado cuando damos un turno para un tercero que ese paciente está al tanto. Fíjense, en el otro ejemplo que está a la derecha es de otro caso, ¿sí? Fíjense cómo arranca la conversación. Sé que tal vez no sea muy profesional que te hable yo de parte de ella, es una hermana que me contacta para pedir un turno para su hermana. Puedo tratar de convencerla de llamarte. Entonces,
¿Qué es lo que hice en ese caso? Bueno, pedir un turno para la familia es bueno, cuando están tan vulnerables, tranquila. Lo que podemos hacer es pactar una primera entrevista familiar, dado que esta persona está con ideas de muerte. Así podemos hacer la evaluación más completa y brindarles orientación a todos, ¿sí? ¿Qué se hizo ahí? Familia que está contactándonos porque está preocupado porque su hermana está en una situación de riesgo, ¿sí? Hermana que ya por lo que vemos no está del todo convencida, ¿sí? No tiene la motivación para pedir ayuda, tal vez está tan mal que no puede ni siquiera pedir ayuda. Por lo tanto, ahí observamos que es pertinente darles la devolución de vengan ustedes, que venga acompañada, por distintos motivos. Primero, por el riesgo. En segundo lugar, porque tal vez la paciente ni siquiera llegue, tal vez sea la familia, ¿sí? Realmente la que se va a quedar en tratamiento y va a recibir orientación. Y además, lo que nos sucede como terapeutas es que muchas veces damos un turno y la persona ni siquiera llega, y es la familia la que se tiene que hacer cargo de ese ausente, y eso después genera problemas, ¿sí? Entonces, la importancia de tal vez cobrar por anticipado, es decir, que nos hagan la transferencia cuando todavía no conocemos a la persona, y especialmente cuando es un tercero el que pide el turno, tratar de ordenar, identificar que nosotros tenemos que pensar que el que nos consulta es la verdadera persona que está motivada, pero que el paciente se construye, es decir, que muchas veces la motivación hay que trabajarla en sesión y que muchas veces esa persona ni siquiera llega a nuestras primeras sesiones, ¿sí? Hasta aquí, si me quieren hacer alguna consulta, abren el audio por favor y, y me lo comentan. Deben tener pacientes en mente, deben tener situaciones que no han sabido cómo manejar, así que aprovechen y hagan las consultas que quieran, ¿sí? Algunos otros datos pertinentes que vamos a tener en cuenta a la hora de lo que es el llenado de nuestra carátula, o sea, los datos personales del paciente, ¿sí? ¿Quién es el derivante? Eso es importante. A veces la derivación la hace el médico clínico, algún colega que nos manda, no sé, para hacer terapia de pareja, algún paciente que estaba en terapia individual, el colegio, en el caso de tratarse de un menor. A veces, digamos, es algún otro especialista, el gastroenterólogo, ¿no es cierto? No sé, el médico clínico que es al que más le tienen confianza. Y hay que entender que ahí la motivación, digamos, está más puesta tal vez en aquel que es derivante, que es el que es más consciente de que hay que hacer un tratamiento y que viene haciendo todo un tratamiento, un esfuerzo justamente para convencer al paciente, y tal vez vamos a recibir un paciente que no está tan motivado, ¿sí? Entonces, el MRI es un modelo que nos permite, el modelo estratégico, pensar en términos de justamente cuáles son las fuerzas que están entrando al juego en este sistema, es decir, cuáles son las personas realmente motivadas, dónde tengo yo que hacer el recorte, ¿a quién le tengo que hablar? A aquella persona que está más motivada le tengo que hablar, y tengo que eventualmente ver cómo le incluyo en el tratamiento para ir construyendo motivación en mi paciente, que es el que llega a la consulta. O sea, el modelo del MRI no da por sentado que el paciente es un paciente dispuesto al cambio. Y en eso se diferencia de muchos otros modelos, ¿sí? Porque justamente es el que va a trabajar con intervenciones indirectas, ¿sí? Es el que observa que si ya no pidió el turno al paciente, no presta, no sé, no llega a horario a la consulta, no tomó ninguna de las intervenciones que utilizamos en la primera sesión, o no sé, lo vemos que ni siquiera se compromete con mirar a la cámara, encender la cámara. Entonces hablemos de un paciente con el cual todavía tenemos que armar, digamos, esta motivación inicial y trabajar con intervenciones mucho más indirectas, es decir, el paciente todavía no está preparado para que le demos muchas directivas tendientes a resolver el problema, ¿sí? Y ese es el juego en el que tenemos que entrar desde el momento cero, desde el momento que nos contactan por nuestro WhatsApp, por nuestro teléfono. Bien, grupo de convivencia, dato importante. El grupo de convivencia hay que tener en cuenta que es distinto a muchas veces la red de, no sé, padres, pareja. O sea, podemos tener en cuenta si existe una familia que vive, vamos a suponer, en un mismo terreno en el cual hay varias personas viviendo en una misma casa. O sea, lo vamos a tener en cuenta que tal vez no están en la misma casa, pero sí están en el mismo terreno, por lo tanto, se van a dar fenómenos más complejos. Lo aclaro eso.
en los datos de la carátula, muchas veces lo que tenemos es, por supuesto, no sé, supongamos un paciente que tiene hijos que ya se han ido de la casa, entonces yo consigno quiénes son los que conviven y quiénes son los hijos que se han ido, qué dato importante, lo mismo si es una persona más joven, bueno, ¿cuál de sus hermanos se ha ido ya de la casa? ¿A qué edad se fue? Presto atención, si se fue muy joven ya estoy atento a ver qué está pasando en esta familia. ¿Eso fue una salida positiva, negativa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Si viven muchos hermanos adultos en una misma casa, también ya me da información, es decir, con quién convive mi paciente me da información muy rica y yo puedo consignarlo más allá de lo que son padres, hermanos, que es la información explícita que me pide la carátula. ¿Sí? Y por último, en otros significativos, lo que plantea el modelo del MRI es que voy a incluir, estos son aspectos a indagar cuando uno trabaja desde este modelo, que son personas que están involucradas en el problema. Esto significa, por ejemplo, paciente que todavía no convive con su novio, pero que parte del problema está muy vinculado con su pareja, entonces yo lo voy a poner en mi ficha, en mi carátula, ¿sí? ¿Cuáles son los otros significativos que están incluidos en el problema? Es decir, ¿cuáles son las personas que están involucradas, ya sea porque ayudan o porque todo lo contrario, colaboran a que aumente el problema y son una influencia negativa para nuestro paciente? ¿Sí? Bien, avanzamos un pasito más. Terminamos nuestra carátula con los datos personales del paciente. Eso nos permite ir encuadrando el tratamiento y entender qué es lo que voy a tener que preguntar sí o sí en la primera entrevista. Vamos a tener todos estos ítems, fíjense, ¿sí? Son 13 ítems que vamos a indagar para poder trabajar con el modelo del MRI. Vamos al ítem número 1, queja inicial, ¿sí? ¿Qué significa? La queja inicial es: vamos a anotar textual lo primero que nos dice nuestro paciente cuando comienza la sesión. ¿Cómo se lo podemos preguntar? Hay distintas maneras de frasearlo, cada uno utiliza la suya. Acá hay algunos que usan el modelo de MRI, así que pueden compartir su forma. La típica pregunta de, bueno, ¿qué te trajo por acá? Es un clásico. Hay otra pregunta que podemos hacer es, vos en general venís resolviendo tus problemas, me imagino que tenés un tiempo ya con esta problemática que traes, hubo alguna gota que rebalsó el vaso, ¿qué es lo que hizo que me consultes? ¿Sí? Es decir, ¿qué sucedió que me estás consultando hoy por hoy? ¿Mm? Esa pregunta nos llega a la segunda también, que es el por qué ahora. Ahora la vamos a ampliar, ¿sí? Pero lo primero que puedo hacer es dejar que mi paciente me diga tal cual su forma de estructurar su realidad, qué es lo que observa. Por ejemplo, paciente que me diga, supongamos, no doy más, siento que estoy cada vez más triste y que la vida me está costando muchísimo desde hace un tiempo. Esta frase es fundamental, yo le voy a prestar atención porque cómo abre mi paciente la sesión es lo más espontáneo. ¿Sí? Piensen que nosotros venimos de llenado de ficha, lo estoy poniendo al paciente pensar en otras variables que no tienen que ver consigo mismo y de pronto le hago una pregunta que lo implica, que le toca justamente su preocupación, su aspecto justamente emocional. Entonces, la primera pregunta, cuando yo impacto al paciente con este cambio de foco, es importante porque desde esa espontaneidad que aparece, muchas veces sale lo más importante, ¿sí? Lo que yo no tengo que perder de vista. Entonces, por ejemplo, desde que falleció, yo les traigo ejemplos de pacientes que tengo ahora, ¿sí? Una paciente mía me decía, desde que falleció mi papá me siento más apagada, postergo cosas, ¿sí? Esa frase inicial la tomo textual, la anoto entre comillas, ¿sí? Y no la pierdo de vista. En algún momento yo voy a tener que monitorear y no perderme en el resto de los datos y voy a volver a esa frase inicial y la tengo que tener en cuenta porque muy probablemente sea mi brújula y es algo que no tengo que descuidar. Vamos al ítem número 2. ¿Qué es lo que voy a intentar preguntarle a mi paciente? O sea, ¿qué es lo que hizo que el paciente venga ahora? Entonces le pregunto, imagino que
hubo algo, hubo algún hecho, alguna situación que hizo que me mandes el mensaje. Vos me mandaste el mensaje, supongamos, no sé, la semana pasada, el martes a la noche. ¿Qué estaba pasando alrededor tuyo? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese último empujoncito que te hizo finalmente decidirte y concretar una entrevista? ¿Sí? El por qué ahora es fundamental, porque yo puedo tener angustia, yo puedo estar postergando, procrastinando hace un montón, pero hubo algo que determinó que yo tengo que hacer terapia. Lo vengo pensando hace tiempo probablemente, pero hubo algo que fue lo definitorio. En el caso de esta paciente, por ejemplo, que es la que dice, desde que falleció mi papá me siento más apagada y postergo cosas, el por qué ahora es, me dieron una devolución en el trabajo que me marcó bajo mi rendimiento. Ella me decía, mi jefe tiene razón. Me dijo, cada vez que hay algo que me genera miedo, lo postergo. Entonces, ya viene ella observando cosas que le preocupan, pero esto se le hizo inminente. ¿Sí? Es como de alguna manera tengo que prestar atención porque para el paciente este jefe, el trabajo, el que se lo pongan tan en concreto, evidentemente fue parte del motor que hace que consulte. Entonces, presto atención. ¿Sí? En muchas circunstancias lo que sucede es, el paciente te dice, tuve una discusión con mi marido, mi esposa, le grité de más, dije palabras que no quiero volver a repetir, dije, tengo que hacer terapia, ¿sí? O sea, esa conversación fue el quiebre, ese clic, ¿no? Que hace el paciente, que hace que justamente venga a sesión. Entonces yo no me voy a olvidar de eso porque muy probablemente para que mi paciente siga en tratamiento, voy a tener que trabajar justamente en esta motivación, recordarle en algún momento que esas palabras son las que dijo, que ese quiebre, que ese límite que cruzó es el que no quiere para su vida. Entonces, fíjense qué datos importantes que yo voy consignando para justamente yo hacer que mi paciente amplíe su motivación para sostener un tratamiento. Es como el corazón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene prendido fuego el paciente en este momento? Bueno, es esta la situación que le arde y que le duele. Bien, Yani, sí, dígame. te puedo aportar algo ahí que creo que te sirve con esto de por qué ahora y también con la motivación y quién es el consultante, quién es el paciente. Hola, Agus, Muchas no te veces, había visto. hola mi amor, dentro del por qué ahora aparece también esto de, por ejemplo, no sé, mi familia me dio un ultimátum o mi pareja me dijo que tengo que hacer algo. Digo que también a veces se le marca ahí en esto y se mezcla con la motivación y bueno, por qué terminan asistiendo Ujú. y que no tienen muy claro, pero tienen claro que tienen que hacer algo con eso porque digo, les marcaron un límite y llegan ahí diciendo, bueno, vine por esto, pero eh, no sé muy bien, ¿no? Y el por qué ahora se vincula con este otro que les marcó algo para cambiar. Totalmente. Y Y ahí lo que haces en el por qué ahora es atenti, ¿viste? Te marcas con resaltador o subrayás, es la señora la que le está dando el ultimátum, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que todavía no hay un paciente en sí mismo, todavía tenemos que trabajar esa motivación y eventualmente ver si tenemos que citar a la esposa, porque es la que tiene mayor registro tal vez de lo que está pasando en casa, ¿no? Entonces, ahí vuelve a entrar en juego, fíjense qué interesante. ¿Quién es el verdadero consultante? ¿No? Mi paciente todavía no es paciente, o sea, todavía tengo que construirlo, ¿sí? Y en ese juego, el MRI, o sea, este modelo te da como mucha viveza, mucha astucia, es como no compras que tenés un paciente adelante. Entonces, bueno, sí, le voy a dar herramientas, pero observo qué tipo de herramientas, a quién se las tengo que dar. Digamos, la cuestión sistémica está en juego todo el tiempo en cada ítem. Genial, Agus, gracias por el comentario. Agus es una de nuestras especialistas en niños, una de nuestras coordinadoras del equipo de niñez. Así que gracias por tu aporte y bienvenido sea todos los ejemplos y comentarios. Motivo de consulta. Bien, el motivo de consulta desde este modelo es algo a construir. No es la queja inicial. ¿Sí? Eso es muy distinto, digamos, de otros modelos en donde tal vez es motivo de consulta sería como la demanda o lo que trae el paciente. No. En este modelo lo que vemos es que el motivo de consulta lo que hace es construirse por el terapeuta, ¿sí? Es un concepto nuestro
que nos permite ya empezar a organizar el caso, ¿sí? Entonces es distinto al objetivo, que es un concepto que después lo vamos a trabajar. O sea, lo que quiere trabajar mi paciente, lo que me dice que quiere trabajar, no es mi motivo de consulta. ¿Por qué? Porque en en el MRI el motivo de consulta es más incluso algo que llenás cuando se va el paciente. O sea, te tenés que poner a pensar, ¿cuál sería? La estructura que vamos a usar para el motivo de consulta en general es una emoción, una conducta y en contexto, ¿sí? Imagínense como si fuera un sujeto predicado, que estamos armando la estructura, ¿sí? Por ejemplo, emoción. En el caso de esta paciente que venimos hablando, de que siente desgano, de que el jefe le hizo un planteo de que está con bajo rendimiento, ¿sí? Que desde que falleció el padre bajó su motivación para hacer cosas. Por ejemplo, fíjense, el motivo de consulta es, yo les estoy leyendo los apuntes de la historia clínica. Desgano, ¿sí? Sería la emoción. La conducta observable es que hace que evite tomar iniciativa. Y el contexto o situación contextual es en contexto de duelo por fallecimiento de su padre. ¿Sí? Entonces vuelvo, es emoción, conducta, contexto. ¿Mm? Yo voy a trabajar sobre la conducta operable, puedo trabajar sobre el contexto, puedo trabajar sobre la emoción. Elijo por dónde voy a entrar en las distintas sesiones y en los distintos momentos del tratamiento. Después voy a pensar la estructura en sí del tratamiento. Pero ahora lo que tengo que tener en cuenta es cuál es mi conducta observable, o sea, qué es lo que no puede hacer o dejó de hacer el paciente o hace en exceso, debido a qué situación o debido a qué emoción en este caso. Otra forma posible de armar la estructura del motivo de consulta es siempre comenzar con dificultad para o problemas para, digamos, o sea, qué es lo que se le dificulta. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo de otro paciente. Regular enojo, ¿sí? Esa sería la conducta observable, que fíjense que obviamente incluye una emoción, pero la conducta es, no lo regula, podríamos decir regular respuestas de enojo, ¿sí? Desde que lo despidieron, contexto o situación contextual, ¿sí? O sea, el motivo de consulta me aporta muchísima información, porque es qué está sucediendo a consecuencia de esta situación o esta emoción y en qué contexto. Siempre me contextualiza. ¿Qué está pasando alrededor de ese paciente? Recién Agus nos traía un ejemplo de paciente que consulta más bien porque, no sé, la señora lo manda a tratamiento. Entonces puede ser algo así como, vamos a suponer que yo converso con el paciente, información que me brinda, armamos un motivo de consulta probable. Dificultad para ser demostrativo con su esposa en contexto de, y tenemos que prestar atención, es una pregunta que yo le tengo que hacer a lo largo de la sesión. Entonces, ¿qué le está pasando a mi paciente en este momento? ¿Qué le está pasando a la familia o a la pareja para que en este momento ellos lleguen a la consulta? Por ejemplo, en contexto de reciente nacimiento de un hijo. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos es, ¿qué es lo que movió? ¿Qué es lo que hizo que esta gente llegue a la consulta? ¿Sí? ¿Qué está pasando a nivel contextual? En el motivo de consulta eso tiene que estar incluido, ¿sí? Yo no pierdo de vista el contexto. ¿Hasta acá me siguen? ¿Tienen en mente algún caso que me quieran consultar, que les cuesta armar el motivo de consulta, que los ayudaría? Si les puedo hacer una mini Sí, supervisión, aprovechen. hola, Dígame. ¿cómo a mí se me Hola, ocurre Ana. esto de consulta, que en realidad me sirve un montón a mí esta ficha, también no solo para poder identificar al paciente y al consultante, sino me pasó en un par de oportunidades tener que construir ese motivo de consulta, porque Ajá. quizás viene por algo y en realidad es otra cosa la que tienen que trabajar. Me pasó puntualmente con una familia que venía con su hijo porque estaba muy angustiado, estaba muy mal, era un chico adolescente de 12 años. Estaba muy angustiado, estaba encerrado en la pieza, quizás peleaba mucho con el padre, y cuando empiezo a indagar, en realidad había muchos conflictos en la pareja. Respecto a cómo poner límites en la casa a partir de una infidelidad que hubo,
Entonces ahí se empezó a desencadenar todo esto. Ni hablar que la convivencia entre ellos era sumamente fatal porque el chico también presenciaba las situaciones en las que ellos discutían, o quizás la mamá se enojaba con el papá y el papá se encerraba en la pieza y ella se quedaba en la cocina llorando. Y ahí orienté este motivo de consulta si el chico también necesita quizás un espacio para poder desahogarse, para poder hablar sobre esto, pero ustedes necesitan hacer terapia de pareja si quieren continuar o si bien se quieren separar. Y eso me sirvió muchísimo haciendo la ficha, poder identificar esto, porque es como vos decís, si quizás no seguís estas líneas o no sabes cómo preguntar, quizás no hubiera identificado que ellos también tenían que hacer su propio trabajo. Exacto. Ana, ¿qué conducta observable había en el adolescente o niño? ¿Qué es lo que hacía él? Que Se obviamente es angustiaba, lo que trae a los padres, ¿no? que se angustiaba, se ponía a llorar y se cerraba en la pieza. Entonces ellos se intentaban acercar y él no quería saber nada porque se recontra enojaba. Bien, entonces sería, lo que trae a los padres, o sea, lo que los hace consultar, no es su problemática de pareja, sino el síntoma que trae el hijo. Ahí Exacto. observamos la motivación, pero qué importante que vos pudiste captar el contexto, ¿sí? Entonces, un posible motivo de consulta podría ser, o nos orientamos al niño o al adolescente y armamos el motivo de consulta. Si vos vas a ser la niñóloga, o sea, si vos vas a atender al niño o al adolescente, armas un motivo de consulta teniendo en cuenta lo que vos querés trabajar, la conducta observable de él, pero en el contexto de crisis de pareja, ¿sí? O discusiones frecuentes de sus papás. O podés trabajar un motivo de consulta más familiar. O sea, si vos lo que observás es que el chico viene a tratamiento y te dice, no, mira, yo estoy bien, o sea, en el resto de mis áreas estoy bien, a mí lo que me cuesta es que ellos discuten adelante mío. Entonces, ahí vos lo que vas a empezar a observar es, bueno, los padres vienen por el síntoma del hijo, pero no tienen Sí, mucho registro, mucha intención de trabajar en ellos. El no. hijo lo que está necesitando tal vez es que los padres bajen un poco, no sé, su emoción expresada en casa, o que lo hagan con puertas cerradas, es decir, que no lo involucren tanto. Por lo tanto, ahí tengo que ir pensando si es un tratamiento en donde voy a trabajar con el chico, o sí trabajo con el chico y no le doy el alta, pero sí o sí hago sesiones familiares, ¿sí? En donde lo que trabajamos es algunas veces con los papás, otras veces en conjunto con todos, para establecer acuerdos en donde ellos desarrollen su intimidad, digamos que puedan discutir puertas adentro y que la crisis de pareja no sea un fenómeno familiar. Entonces, mi motivo de consulta también muchas veces lo termino armando en la tercera sesión porque me doy cuenta cuáles son los elementos, qué recorte voy a hacer, en dónde voy a operar, en qué parte del sistema voy a operar y quiénes van a ser citados en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, me encantó el ejemplo porque es como bien claro, ¿sí? De, bueno, quién es el que sufre, quién es el que hace síntoma, pero tenemos también contexto para tener en cuenta. Y el motivo de consulta, o sea, cuando lo tenés que pensar así, sí o sí te obliga a pensar, contexto, cuál es la emoción, cuál es, cuál es la Sí. conducta, y ya te ordena, ¿sí? Porque nosotros en general trabajamos sobre la conducta para modificar la emoción. Pero bueno, por supuesto, en algunas sesiones voy a trabajar más sobre el polo emocional, en otras sesiones tengo que incluir más el contexto. Lo lindo es tener presente estos tres ingredientes y ya tenerlos ordenados, ¿sí? Gracias, Ana, por tu ejemplo. Bien. A mí esto me recordó un poquito a que teníamos una profesora, justamente en clínica en niños y adolescentes, que Sí. decía que el motivo de consulta nunca es el motivo de consulta. O sea, el discurso del paciente que viene a decirte cuál es, en realidad es otra cosa. El paciente te cuenta el síntoma o lo que le pasa, pero en realidad eso encubre otra cosa atrás. Claro, tal cual. Por supuesto que desde psicoanálisis te decía que hay que trabajar la demanda, ¿te acordás? No sé bien en qué modelo estaban trabajando, ¿te Si no me acordás? equivoco, ya era sistémica. Psicoanálisis, Claro, nada, no le claro. gustaba. Ok, desde el modelo sistémico tenemos muchas más herramientas para trabajar en esa demanda, sería, ¿no? Si lo pensamos desde psicoanálisis, pero sí, el modelo sistémico lo que te plantea es no compren tan rápido, o sea, tengan en cuenta de que a veces la gente no está preparada para avanzar, tengan en cuenta de que hay
el error más típico es que uno piensa en términos, al principio cuando comienza con la clínica, compra mucho los diagnósticos, ¿no? Bueno, tengo que aprender a tratar depresión, ansiedad, esto, lo otro, escuché algo que más o menos conozco, pum, pánico, debe ser pánico, pum, me mando, le doy el protocolo de pánico. No, todavía no está armado el caso, todavía no entendés cuáles son estas piezas de ajedrez que te tocaron, cómo está jugando cada parte, digamos, cada parte del sistema, digamos, cómo está entrando en juego. Y pensarlo ya en términos de solución de síntoma es lo que hace que muchas veces el tratamiento fracase, el paciente deje de venir directamente o no veas los cambios en el tratamiento. Un ejemplo de un paciente que, chicos, lo atiendo hace 2 años, o sea, fue como no vi esto. Paciente bipolar que tiene periodos de depresión muy marcados, en donde sus periodos de depresión hacen que no se pueda levantar de la cama. Bien. Cito a la madre, después de 2 años de tratamiento. Yo ya la había visto al inicio del tratamiento, era un paciente que podía trabajar con autonomía, digamos, no era necesario que yo involucre a la familia, pero por las dudas yo ya la había conocido en las primeras sesiones. Me entero por una queja de la madre, de hecho la madre me pide la consulta, yo pensé que iba a estar preocupada por el hijo, pero no, en realidad estaba molesta porque ella le viene dando dinero al hijo para que se mantenga, su nombre de 50 años, y este dinero, dice, bueno, lo tenemos porque es por las propiedades que dejó el papá de mis chicos, me dice, pero no es justo porque yo le estoy dando todo el dinero a él y a su hermana no le doy nada. ¿Y hace cuánto que pasa esto? ¿No? Y hace como 20 años, me dice. Entonces, yo después de 2 años de tratamiento me entero que mi paciente es mantenido por la madre, no me lo había contado porque le daba vergüenza. Por lo tanto, un montón de frases que yo usé con él para trabajar su cómo salís de la cama, su motivación, por supuesto que van a estar que van a ser erróneas, porque me falta una variable importantísima, que es la económica. O sea, este paciente tiene el dinero, no hay nada que lo apremie. Está el dinero, entonces, obviamente que no es la misma urgencia salir de la cama. Y obviamente que si yo sigo trabajando en la línea de yo estoy preocupada porque él no tiene dinero y entonces, ¿cómo se sentirá él de tener que pedirle ayuda a la madre? Cuando eso ya está sucediendo hace un montón, cuando él ni siquiera me lo contó, cuando es la madre a la que le molesta, digamos, fíjense cómo a veces un dato te cambia toda la estructura de tratamiento, toda la estrategia, quién tenés que incluir, qué tenés que hacer con esa madre, cómo vamos a hacer escalonadamente para que esa madre justamente lo vaya soltando. ¿Sí? ¿Cómo va a entrar en juego? No sé, ¿cómo se va a enojar el paciente con vos? Hay un montón de aspectos que tenemos que tener en cuenta y que obviamente van a hacer que cambiemos motivo de consulta y estructura de tratamiento. ¿Sí? Bueno, vuelvo a la fichita. Una vez que armamos estos 3 conceptos, que no se imaginen que el paciente va a venir todo prolijito y yo le voy a decir número 1, número 2, número 3. No, son datos que despacito los vamos a ir incorporando y por ahí el motivo de consulta lo armo cuando se fue el paciente, el por qué ahora sí lo puedo preguntar, pero por ahí me lo dice a la mitad de la sesión o termino de descubrirlo a la mitad de la sesión. O sea, son conceptos, o sea, uno va y viene de la ficha constantemente, sube, baja, ¿sí? Vas encontrando como las piezas del rompecabezas. Yo puedo preguntarle, pero de ahí a que el paciente me conteste la completud de la escena, bueno, eso es otra cosa, me lo voy enterando a lo largo de las 3 primeras sesiones, más o menos. Historia y motivo de consulta. ¿Qué vamos a consignar acá? Tenemos que poner cómo se desarrolló el problema, o sea, es el fragmento más largo de la entrevista. Piensen que nos va a quedar como varias, yo creo que en general te quedan alrededor de 10 renglones, una cosa así, como para que visualicen. Este es como el nudo. ¿Vieron? Introducción sería queja inicial, motivo de consulta, porque ahora, y acá tenemos el nudo de la primera sesión. Acá tenemos que poner cómo se desarrolló el problema, con quiénes, o sea, quiénes están involucrados, desde cuándo, con qué intensidad, cómo evolucionó y los motivos. Ejemplo, vamos a un paciente que tiene pánico, imaginemos, traigo un paciente real mío. Yo le voy a preguntar a mi paciente, me tiene que quedar muy en claro, ¿cómo está sintomáticamente hoy? ¿Cada cuánto tiene pánico? ¿Cuáles son los síntomas principales?
Y en lo que sería la historia y motivo de consulta, tal vez es en la segunda sesión que me explayo un poquito más y hago toda la historia del trastorno de pánico, porque tal vez es una persona que hace 10 años que tiene pánico. Entonces me tiene que contar en las distintas periodos de su vida por qué apareció el pánico, cuáles fueron los desencadenantes, cómo hizo para salir adelante de eso, qué personas lo ayudaron, qué personas le fomentan la dependencia o lo invalidan, ¿sí? Por lo tanto, imaginen que en la primera sesión van a estar preguntando cómo está mi paciente hoy, ¿sí? Yo tengo que entender qué síntomas tiene hoy, cada cuánto los tiene, con qué intensidad, en qué lo afecta, si está deprimido o no, hoy por hoy, porque por eso me consulta. Es como la foto del paciente del día en el que te consulta. La segunda sesión ya tenés más tiempo para historizar, ¿sí? Entonces, historia del motivo de consulta se suele rellenar muchísimo más en la segunda sesión, pero es el ítem, digamos, en donde nos detenemos más tiempo o donde obtenemos, digamos, hacemos más llenado de información. Bien, le voy a preguntar también qué hace o deja de hacer desde que el problema apareció, o sea, las consecuencias que me trae el problema, eso también es fundamental. Las soluciones intentadas fallidas y exitosas, esto es fundamental. Acuérdense que este modelo plantea que la forma en la que está intentando resolver el problema el paciente es parte de lo que complejiza la situación, o sea, lo empeora. Entonces yo voy a ir anotando cuáles son las soluciones que yo veo que sirven, o sea, porque yo que soy experto sé qué cosas, se supone que yo sé, se supone que sabemos, sé lo que me sirve y sé lo que vamos a ir ampliando, porque el paciente siempre tiene una sabiduría, entonces, qué cosas voy a ir ampliando y validando, y qué cosas voy a ir transformando y modificando, ¿sí? Que son los intentos fallidos. Y después vamos a preguntarle qué tratamientos anteriores hizo. Si hubo, si fueron de utilidad, si no, ¿por qué? Ejemplo, paciente que me dice, a ver si estoy trabajando con un paciente del exterior que me dice que ya pasó por 12 terapeutas, ninguno le solucionó el problema. Bueno, es muy probable que sea un paciente complejo que tienda a hacer abandonos de tratamiento, entonces le tengo que preguntar, ¿en alguno de estos casos te sirvió algo de lo que hicieron? ¿Cuál fue la terapia que más te sirvió? ¿Qué herramientas te quedaron? ¿Qué frases te quedaron de tu terapeuta? ¿Qué fue lo que hizo que abandones los tratamientos? A veces el paciente te lo dice, a veces no. ¿Sí? A veces ocultan información, pero en la medida de lo posible nos detenemos ahí. Y hacemos un poco de lo que sería como una prevención de abandono de tratamiento y entender qué es lo que le molesta. A veces el paciente te dice, no, porque me molestó que mi terapeuta, no sé, era súper desprolijo, me cancelaba siempre los turnos, o me molestó que mi terapeuta me invalidaba muchísimo, me molestó que mi terapeuta me confrontó con esta situación. Bien, anticipamos, podemos hablar con él y decirle que sepa que los abandonos en general de tratamiento, sin conversar con el paciente, en general, son una gran herida que le queda a él, al paciente. Entonces, si nosotros podemos hacer algo distinto y atravesar esa dificultad y entender que va a ser inherente al tratamiento, porque somos un vínculo, digamos, tenemos un vínculo y alguna vez le va a pasar algo de lo que le pasa en la vida cotidiana con la figura del terapeuta, pero que sin embargo se fortalece muchísimo más el vínculo, que entienda que este es un espacio cuidado en donde puede hablar con nosotros y nosotros vamos a estar siempre dispuestos a solucionar, escuchar, flexibilizar, siempre en un marco de respeto, que eso es fundamental. O sea, si yo se lo digo en la primera sesión, después se lo va a olvidar, la realidad es esa, y que cuando aparezca la dificultad le va a costar un montón, pero ya estoy abriendo la puerta a que, bueno, eso que te pasó en los tratamientos anteriores también lo voy a integrar. Es un dato importante y lo voy a tener en cuenta para ver si esto también se le repite en otros vínculos. ¿Sí? Bien. Vamos a ir al break, nos vamos a tomar 20 minutos y son las 11, estamos retomando y 20, y a la vuelta vamos a seguir justamente con esta fichita que es posiciones y lenguaje, vamos a hablar del objetivo de tratamiento, ¿sí? Los va a recibir Paolo Becerra, que está
encargado de la segunda parte y con muchas ganas de transmitirles muchos conceptos. Nosotros, cada uno a su manera, hace la adaptación del curso. Yo me moría de risa porque quería la segunda parte del curso. Él me decía, no, da la primera porque a vos esta parte te sale mejor. La verdad que a los dos nos encantan todos los conceptos, así que van a ver un poco la diferencia de estilos, digamos, cómo cada uno adaptó el modelo a través de los años, y desde su estilo, digamos, cómo pregunta, cómo indaga con el paciente. Después vayan al libro, porque la verdad es que siempre es lindo volver a la fuente. Nosotros tuvimos que releer la fuente como para no darle tanto el tinte personal, pero bueno, es lindo que vean como en las dos partes del curso justamente cómo cada uno le da un enfoque distinto, y bueno, fíjense con cuál se identifican más y a qué justamente le pueden sacar más el jugo. Bueno, descansamos entonces hasta I20, dejen nada más cámara y micrófono apagado y nos volvemos a conectar I20. Cualquier consulta que tengan, me la dejan en el chat, ningún problema, la vamos contestando. Gracias por los mensajes, qué bonito lo que me están escribiendo. Abrazo grande y nos reencontramos en un ratito con Pau. Chau, chau. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Espero que estén bien. Estuve escuchando la primera parte. Espero que se me escuche bien y que me vean bien. Y para quienes no me conocen y se sumaron un poco más tarde, soy el licenciado Paolo Becerra, soy el coordinador general de Conecta Psicoterapia, junto con Janina Calabreta, que les estuvo dando la primera parte y ella es la directora. Y vamos a continuar un poco charlando sobre algunas cuestiones a tener en cuenta o cómo avanzar en relación a una primera entrevista o una serie de primeras entrevistas que nos permiten guiarnos en un modelo de tratamiento que, un poco como les contó Janina, es para nosotros algo así como una especie de modelo de tratamientos, un metamodelo, porque brinda una orientación y un orden de la información que no necesariamente tienen todos los modelos y que al mismo tiempo permite, y yo creo que para quienes se inician y no saben por dónde seguir, y para quienes ya tienen mucha experiencia y de alguna manera creen que conocen más de lo que realmente conocen o saben, una guía rápida para volver de alguna forma a una serie de conceptos bastante fundamentales a la hora de pensar un tratamiento, a la hora de guiar un tratamiento y a la hora de finalizar un tratamiento, teniendo en cuenta qué puede pasar cuando este no solamente termine, sino pueda volver a consultar. En relación a eso, les voy a compartir pantalla y vamos a retomar un poco desde la idea que dejó Yani. Muy bien, vamos a retomar y tengo la intención de que, a las 11:20, tengo la intención de que terminemos aproximadamente menos cuarto, menos 10, y que les pido la colaboración de alguno, quien se anime, quien tenga ganas y quien esté, puede ser un profesional o puede ser un estudiante, de alguien que piense algún motivo, si es profesional, que piense alguna sesión que haya tenido en el último tiempo, que haya empezado a tener, o algún paciente que haya recibido y le gustaría pensar desde este modelo un poco cómo definir el motivo de consulta y qué cosas tener en cuenta para ese motivo de consulta. Eso por un lado. Y por otro lado, si es estudiante y todavía no ha tenido pacientes, pero quiere tratar alguna cuestión personal o cómo definir o cómo pensar algo de lo que le está pasando,
también lo puede hacer. Mi única sugerencia es que no piense en algo demasiado personal, pero si aparece alguien que se postule, vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos va a permitir definir el motivo de consulta, que es una de las temáticas y de los ejes principales de este modelo. Retomando un poco esa idea, entonces vamos a hablar de las posiciones, lenguajes y formas que tiene el consultante de presentarnos ante nosotros. ¿Por qué es importante esto? Cuando uno habla de posiciones, lenguaje y formas que tiene el consultante, particularmente de lo que estamos hablando es de tener una idea de cómo construye el mundo quien consulta, cuál es la idea que tiene sobre el problema que atraviesa y particularmente cuál es la creencia y valores sobre los cuales se apoya para varias cosas. Una de ellas es para pensar por qué construye un problema donde vio un problema o donde vio una circunstancia. Segundo, para pensar por qué no sale de ese problema, porque en línea general los pacientes cuando llegan a terapia es porque han agotado todos los recursos que tenían previamente, pero particularmente han agotado los recursos por motivos emocionales. O sea, la gente se le pueden aparecer 10 cosas a hacer. Mirá, con este problema que tenés podrías hacer estas 10 cosas, tenés estas 5, 7, 10 alternativas, probé con estas 4, 5, 6, pero hay un motivo por el cual no avanza sobre otras. Ese motivo es un motivo afectivo, es un motivo emocional, es una cuestión que lo frena y no le permite avanzar por distintos motivos. Ese motivo tiene que ver con los valores, o con la creencia y la cosmovisión del mundo y del problema. Con esto lo que digo es que cuando un paciente cuenta por qué no renunció a su trabajo, por qué está sufriendo por tal circunstancia que vive con su hijo, o por qué no se anima a plantear tal problema que tiene en un espacio familiar o interpersonal importante para él, suele tener que ver con una consignación o valor o creencia que tiene sobre su mundo, que no le pasa al de al lado y que no le pasa al otro. Y en ese sentido, este punto es importante porque le permite al terapeuta seguir una sintonía particular respecto de una idea bastante clara, que es, no se trata de decirle que sí al paciente, no se trata de decirle que uno está de acuerdo con todo lo que el paciente plantea, se trata de confrontarlo con su realidad, pero tratando de utilizar sus palabras, tratando de utilizar su marco de referencia y tratando de apoyarnos en cuál es la visión del mundo que tiene. Si uno logra eso, es posible que tenga una mayor capacidad de influencia sobre lo que el paciente vive o cómo lo vive y por qué sufre como sufre. Es bastante difícil lograr que el paciente haga algo que esté en contra de sí mismo, ¿no? Si uno le propone al paciente que haga algo bastante diferente a lo que le plantea su cosmovisión, sus valores o lo que quiere lograr, imagínense que ya le ha costado con lo que piensa, mucho más difícil se le hace con lo que le es bastante ajeno. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para plantear un objetivo de tratamiento. Porque ese objetivo, si bien tiene la misma orientación que el motivo de consulta, que es algo que se puede pactar o que idealmente se pactaría con el paciente, el objetivo tiene un primer acercamiento sobre aquello que tenemos que lograr. Y aquello que tenemos que lograr va a ser más fácil de lograr si el paciente cuenta con los recursos. Que el paciente cuente con los recursos nos lleva al punto 8, el anterior, que es que nosotros utilizamos el mismo lenguaje, las formas, los valores y la manera en la que percibe el mundo, tenemos más chances de llegar a ese primer objetivo que se ha planteado. Cuando pensamos en un primer objetivo, lo definimos claramente. Tenemos que lograr esto. Cuando pensamos en un primer objetivo, y esto es algo bastante claro, lo que estamos pensando es algo así como si le dijéramos, vos tenés la intención entonces de no seguir teniendo estas sensaciones de ansiedad cuando te subís al subte. Sí, me gustaría eso porque me trae el problema de no poder llegar a mi trabajo. Bien, el objetivo entonces sería que yo te pueda brindar algunas herramientas que te permitan llegar a tu trabajo o que te permitan no tener la ansiedad, porque son dos temas distintos. Bueno, uno lo que va viendo es en ese sentido, de manera gradual, de manera piramidal y de manera estratégica, qué es lo más importante para el paciente. Aquello que se vuelve lo más importante para el paciente es siempre el primer paso que tenemos que lograr en una serie de primeras sesiones. Cuando hablo de una serie de primeras sesiones, traten de pensar aproximadamente en unas entre 4 y 6 sesiones. Todo aquello que pasa en las primeras sesiones y que tiene las características de ser
una serie de eventos tempranos, lo llama la psicoterapia, la investigación en psicoterapia lo llama eventos tempranos en psicoterapia, es lo que me permite a mí pensar en un posible tratamiento efectivo. Si se dan una serie de cuestiones que me permiten entender a mi paciente, confrontarlo según sus valores, en definir un motivo de consulta, que me permita ir hacia un objetivo concreto a definir, y el paciente se siente entendido en todo esto y cree que puede lograr eso, si eso pasa en las primeras sesiones, yo tengo un buen pronóstico de tratamiento. Si eso no sucede en las primeras sesiones, es probable que no tenga un buen pronóstico de tratamiento. Con esto lo que digo es, todo aquello que se inicia bien, puede terminar bien o puede no terminar bien, pero aquello que se inicia mal, suele terminar mal. Y en ese sentido, la psicoterapia es como cualquier otro proceso de vida en general, ¿no? Si bien arranca, bien puede terminar, si mal arranca, mal va a terminar. No estamos exentos a eso y por eso es tan importante que todo esto que estamos hablando de la ficha de primeras sesiones y no de primera sesión, nos permita pensar en un marco aproximado de 4 a 6 encuentros. Entonces, volviendo a esta idea, es importante pactar un objetivo de tratamiento. Ese objetivo de tratamiento, si bien puede parecer algo bastante simple, bastante acotado, porque puede ser, tenemos que lograr esto, tiene un diagnóstico detrás. Y el diagnóstico nosotros en este modelo no lo vamos a pensar como los manuales diagnósticos y estadísticos generales o como el consenso mundial que hay sobre ciertas problemáticas. Podemos pensar en los manuales como el CIE-10, el DSM-5. No estamos pensando en eso, porque vamos a pensar siempre el diagnóstico como una serie de circuito o como una serie de eslabones de una cadena que se definen en términos de problema. No estamos hablando de diagnósticos clínicos, no estamos hablando de definir trastorno obsesivo compulsivo, no estamos pensando en bipolaridad tipo 1, no estamos pensando en esquizofrenia, estamos pensando en cómo describimos un circuito y un patrón repetitivo que mantiene la conducta problemática. La conducta problemática suele ser justamente, o definir la conducta problemática, lo que no le permite al paciente avanzar. Como no logra avanzar, se frustra, baja su motivación, se desmoraliza y consecuentemente toca el timbre para la consulta. Todo paciente que llega a la consulta es un paciente que está desmoralizado. Y cuando hablo de que está desmoralizado, lo que me refiero es, con las herramientas que tiene, no ha logrado desarrollar una serie de recursos que le permitan avanzar sobre su problema para sentirse a gusto. Lo hace intuitivamente con muchas cosas. Esas muchas cosas son una serie de, piénsenlo como problemas de la vida cotidiana sobre los que ha logrado avanzar, y en esto por algún motivo que tiene que ver con sus valores se ha frenado. Cuando definimos ese eslabón que nos permite completar la cadena, podemos empezar a pensar algo así como, voy a tratar de volver a un ejemplo concreto sobre esto, que es, imagínense ustedes un paciente que les comenta que tiene una conducta problema que es, antes de salir de mi casa, yo me paso 30 minutos revisando que haya quedado todo cerrado, porque tengo algún miedo, algún problema respecto a la seguridad o la inseguridad. La conducta problema podría ser dos, se me ocurren. Por un lado puede ser el tiempo que me paso antes de salir de casa y consecuentemente llego tarde a mi trabajo, o el hecho de que incomoda a mi familia que yo esté chequeando si trabé la ventana, si trabé la puerta, si puse la alarma, si cerré cada espacio que considero que puede llegar a ser inseguro. Si bien el problema es el mismo, la conducta repetitiva es la misma, yo puedo definir que tengo un problema que es el tiempo que me paso haciendo algo y chequeando. ¿Qué hay atrás de eso? Bueno, posiblemente detrás de eso, si yo he logrado definir un objetivo como ser, quisiera salir a horario, antes de eso está definir cuánto tiempo te pasás chequeando todo esto. 30 minutos. Bien. ¿A qué hora te despertás? Me suelo levantar a las 7. Y como me paso 30 minutos en eso, termino saliendo 7:30. Como salgo 7:30 ya llego tarde. Si me levantara 15 minutos antes, podría llegar a salir temprano. Parece una obviedad, parece una tontería, pero uno podría pensar, ¿por qué te levantás a las 7 y no te levantás a 6:30? Si parece algo tan simple, ¿por qué no lo pensaste anteriormente? Muy posiblemente en ello, el paciente diría, no, porque molesto si hago eso tan temprano y me trae problemas con mi familia de que empiezo a hacer ruidos tan temprano.
Entonces, para eso definimos en esa serie de circuitos dónde vamos a querer cortar. Tengan en cuenta esto de que les digo de dónde van a querer cortar, porque ustedes tienen una cadena de problemas o de comportamientos y conductas que llevan a un problema, ¿no? El problema no es nunca un problema aislado. El problema es una serie de comportamientos que se van concatenando uno con el otro hasta llevar a una conducta problema donde ya no la puedo desarrollar. Cuando alguien dice que tiene ataques de pánico, uno podría pensar, ¿por qué los ataques de pánico te son un problema? Bueno, me son un problema porque el ataque de pánico no me permite subirme al colectivo, y como no me puedo subir al colectivo, me frustro y no salgo de casa, y como no salgo de casa me trae problemas con mi familia que me dicen que tengo que ir a trabajar, y como no voy a trabajar me trae problemas con mi jefe que ya me han dicho que si no me reincorporo en un mes, pierdo mi trabajo. Entonces, sobre cuál quisieras trabajar, en qué te gustaría que te ayudemos, me permite a mí entender qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que quiero yo, pero por sobre todas las cosas, y volviendo sobre algo que hablaban anteriormente, es muy importante, desde este modelo, que ustedes no necesariamente compren lo que el paciente dice querer, pero sí tengan muy presente que aquello que el paciente quiere es lo que necesita resolver. El tema es cómo llegamos después a resolver ese tema. A diferencia de otros modelos, que uno puede decir, bueno, lo que me toca el timbre en la consulta y lo que me dice el paciente que quiere en realidad está atravesado por otras circunstancias, lo más importante de esto es pensar que sí, que eso es probable, que sí, que seguramente eso tiene una connotación muy importante, pero aquello que el paciente me define querer es lo que yo voy a tener que trabajar. En las primeras sesiones tenemos que estar de acuerdo con el paciente, validando sus emociones, eh, entendiendo por qué le pasa lo que le pasa, pero que no necesariamente estar de acuerdo quiere decir que vamos a tener que seguir el mismo camino. Y cuando hablo de estar de acuerdo con el paciente no me refiero a su comportamiento, sino al entendimiento de su problemática. ¿Para qué? Para definir una meta mínima. Esa meta mínima me permite parcializar un aspecto del motivo de consulta y que sea una meta a lograr. Ustedes ya hablaron anteriormente de meta de motivo de consulta, lo vamos a ver ahora en el role-playing que hagamos, pero un motivo de consulta puede ser algo muy amplio. Lo que tenemos que hacer es parcializarlo, hacer algo chiquitito, y en eso chiquitito que nosotros vamos a hacer, al parcializarlo tenemos una meta por lograr, un objetivo. Esto parece una obviedad, pero en mi experiencia profesional, en mi experiencia clínica, en línea general, cuando uno le pregunta a un terapeuta en la quinta sesión, en una supervisión, ¿qué definieron como meta mínima? ¿Cuál es el objetivo? El terapeuta te suele contar lo que él cree que el paciente tiene que lograr. Y eso está bien, pero lo que el paciente tiene que lograr muchas veces está bastante lejos de lo que el paciente quiere lograr. Y uno empieza a llevar un camino y dice, el paciente tendría que llegar hasta acá, el paciente tendría que lograr tomar esta decisión, el paciente tendría que renunciar a ese trabajo, el paciente tendría que terminar este vínculo amoroso, el paciente tendría que rever su circunstancia académica, pero a veces el paciente no está preparado para eso todavía, no le interesa estar preparado para eso todavía, y lo que termina pasando es que no hay una definición de meta mínima, consecuentemente no hay un objetivo, es muy difícil de pensar una estrategia, y termina siendo una conversación donde el paciente viene y me cuenta cómo le fue en la semana, cómo anduvo en estos 15 días, cómo se siente al respecto de eso, me vuelve a tocar algún tema que es relevante para él, pero yo sigo pensando que tengo que ir por otro lugar, y consecuentemente lo que sucede con eso es que nos desentendemos. Y al desentendernos vamos por distintos caminos a distintas metas. ¿Qué termina pasando con eso? Posiblemente que el paciente abandone, que no se sienta entendido, o que después de un año de tratamiento uno le pregunte, ¿en qué te ayudó tu terapeuta? No, la verdad es que era muy bueno conmigo, me escuchaba, me entendía siempre, me decía que me daba herramientas sobre lo que tenía que hacer, o sea, me daba sugerencias sobre lo que tenía que hacer, pero yo sigo teniendo ataques de pánico, pero yo sigo teniendo una depresión, o sigo teniendo el mismo problema por el que lo consulté. Cuando un problema se sostiene, uno corre el riesgo de cronificarlo. Y cuando un problema se cronifica, como todo aquello que se cronifica, tengo menos chances de poder modificarlo o de poder influenciar positivamente en eso. Es bastante frecuente que uno le pregunte al terapeuta o a un terapeuta qué objetivo pactaron y no te cuente qué objetivo pactaron. Te cuente
lo que considera que sería bueno para el paciente, o lo que cree que sería bueno para el paciente. Lo que tiene interesante este modelo es que si ustedes se ponen a pensar ahora en los pacientes que tienen, revisan la historia clínica y agarran 10 pacientes al azar y se preguntan cuál es la meta mínima que se han planteado, cuál es el objetivo, muy probablemente les sirva como autosupervisión y se den cuenta que hoy quizás estamos perdidos en ese objetivo o en esa nueva meta mínima, porque quizás ya se resolvió el problema anterior, pero no el actual. Esto sirve como un modelo de autosupervisión, como le decía anteriormente Janina. Puede a veces ser suficiente para pensar el primer paso hacia una meta mayor. Puede dar lugar incluso a la finalización del proceso, porque a veces la persona resuelve esa meta mínima, su objetivo, y se destraba su problemática, pero en línea general es un primer paso que lo que permite es que si yo lo logro y avanzo sobre eso, le doy al paciente la posibilidad de tener una autoconfianza, ganar nuevamente cierta estima sobre sí mismo y consecuentemente poder avanzar solo o con mayor creencia en los recursos que tiene el terapeuta. Lo que termina pasando con esto es que me permite todo esto fortalecer el vínculo, porque el paciente cree en que lo que yo le voy a brindar funciona, sabe que le funciona. A partir de ese motivo de consulta que se define, que me permite definir un objetivo, y con ese objetivo yo puedo entender cuál es el circuito que lo sostiene al problema y cortarlo definiendo una meta mínima, puedo pensar el tipo de tratamiento y estrategia que voy a usar. Antes no. Antes no sirve de nada decir, soy sistémico, soy cognitivo-conductual, voy a darle herramientas de respiración, voy a autogestionar sus emociones, le voy a brindar alguna reformulación o intervención que le permita cambiar la cosmovisión del mundo que tiene. No sirve de nada antes, sirve ahora cuando yo puedo definir el tipo de tratamiento y estrategia a seguir. Cuando hablamos del tipo de tratamiento, tenemos que pensar en la modalidad del tratamiento. Esa modalidad puede ser individual, puede ser vincular, puede ser de inclusión de la familia, puede ser una modalidad de, uno puede pensar en, mira, te voy a brindar orientación respecto de qué es lo que le está pasando a tu familiar y qué problemas trae. El tipo de tratamiento que yo voy a pensar puede ser individual, vincular, familiar, de pareja, puede tener muchas consideraciones. Tengo que hablarlo con el paciente y me va a permitir entender a quién voy a traer como parte del problema. Muchas veces el paciente se va a encontrar hablando sobre su familia, muchas veces el paciente se va encontrando en una circunstancia en la cual pide orientación respecto de cómo lidiar con un problema que tiene un tercero. ¿Cómo hago para lidiar con este paciente que tiene un problema en su salud mental o que tiene un problema crónico en su salud y esto a mí me está trayendo mucho estrés? Va a pedir herramientas para poder lidiar en algunas circunstancias propias de alguna situación laboral, o me va a pedir algunas herramientas para poder gestionar su desorganización en el área académica que no le permite avanzar. A partir del tipo de tratamiento puedo yo pensar una estrategia. Las estrategias son intervenciones, modalidades de acción, tipos de intervenciones, en las cuales va a ser importante pensar qué es lo que voy a hacer, sería algo tan simple como esto. ¿Qué es lo que voy a hacer para lograr la meta mínima? ¿Qué es lo que voy a hacer para lograr el objetivo? ¿A quién voy a citar? ¿A quiénes no es conveniente citar? ¿Qué herramienta le voy a dar? ¿Y por qué le voy a dar esa herramienta para alcanzar la meta mínima? Vuelvo a lo mismo que les decía antes. Fíjense que no tiene mucho de sentido pensar en, ok, ya me dijo en la admisión el paciente que tiene pánico, yo sé que para el pánico funciona exponerlo a la circunstancia que le genera ansiedad. No tiene ningún sentido pensar en esa estrategia y en ese tipo de tratamiento si no hay una meta mínima pactada anteriormente. Las intervenciones que nosotros vamos a realizar, consecuentemente, pueden ser reformulaciones, indicaciones o intervenciones indirectas. A lo que nos referimos con esto es al tipo de modalidad de intervención que vamos a realizar. El tipo de modalidad de intervención tiene la intención de que el paciente pueda, de alguna manera, llevarse aquello que necesita. Hay pacientes que necesitan que uno utilice sus ideas, sus palabras, para pensar el problema de otra manera. Eso es una reformulación, es una manera de ver de una forma distinta el problema que trae. Le puedo dar una indicación o sugerencia bastante concreta sobre esto. Mirá, yo creo que sería bueno que te tomes una licencia de este trabajo para que consecuentemente puedas descansar un poco más, o sería conveniente que estudies con alguien para ver qué pasa con esta materia que no te permite avanzar, porque esas indicaciones tienen que ser una alternativa a todo lo que ya intentó.
Por eso es importante que nosotros podamos pensar cuáles son las soluciones que no funcionaron, cuáles son las estrategias que nos sirvieron. ¿Por qué? Porque nos permite no perder tiempo, nos permite que el paciente se sienta entendido, nos permite no volver sobre algo que no tiene sentido. Hay otra serie de intervenciones que son más indirectas, que tienen algún potencial cuando el paciente quizás no logra escuchar tanto, cuando el paciente no tiene quizás la capacidad para pensar que eso que le estamos proponiendo le va a servir, y que a veces tiene simplemente la forma de una sugerencia o de pensar en una frase algo así como, si yo estuviera en tu lugar, pensaría la posibilidad de hacer esto o aquello. Pero bueno, es algo que tenés que hacer vos, no estoy yo en tu lugar y quizás te parece que es demasiado simple. Bueno, son de alguna manera intervenciones que tienen la intención de que el paciente pueda repensar su problema de una manera diferente. Si bien esos son primeras sesiones que tienen el objetivo de definir un motivo de consulta y un objetivo claro, que vuelvo a insistir en esto, en línea general, cuando uno ve tratamientos que no han funcionado, suele preguntarle al paciente por qué no funcionó, y el paciente en línea general dice porque no se me ha entendido. Y cuando dice que no se le ha entendido, a lo que se está refiriendo es que no pudieron definir en conjunto hacia dónde iban a llegar. Agustina tiene una pregunta o levantó la mano para algo. Dentro de esta línea, Pau, que estás diciendo, y vamos a suponer que hoy revisamos apuntes y nos damos cuenta que después de un año de tratamiento, o por ejemplo, como Yanni puso el ejemplo, después de 2 años de tratamiento, un paciente con el que venía trabajando se dio cuenta de que la madre le brindaba dinero y mantenía ahí sus necesidades económicas, y ella trabajaba en una línea para intentar motivarlo, salir de eso. Digo, revisando apuntes, nos damos cuenta de que este objetivo no está pactado, de que esta meta mínima no está pactado y llevamos un año de tratamiento. ¿Cómo podemos hacer como para salvar ese tratamiento y que no termine o que no quede condenado al fracaso? ¿Existe la posibilidad? ¿Se puede salvar? ¿No se puede salvar? ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Qué sugerencia darías? Que es muy difícil. Eso pienso. Me refiero, es muy difícil que el mismo motivo de consulta que trajo al paciente en aquel momento se pueda salvar de alguna forma, o que se pueda torcer ese destino, si justamente el terapeuta entró en el mismo circuito durante un año haciendo lo que no le servía a ese paciente, para que pueda tomar otra dirección. Pero vuelvo a esta idea, es muy difícil si yo quiero mantener el mismo motivo de consulta. El paciente llega con un motivo de consulta. Si durante un año el paciente no logró avanzar sobre ese motivo de consulta, es muy difícil que a mí se me ocurra un cambio de estrategia, una reformulación o una meta tan fantástica o tan maravillosa que me permita torcer ese destino. Es difícil que pase, no digo que es imposible, ¿eh? No, para nada, pero digo, yo tengo más chances de lograr un cambio en las primeras sesiones que en la sesión 80. ¿Por qué? Por esto que yo les decía anteriormente, que tiene que ver con lo que se llama efectos tempranos en la psicoterapia. Los efectos tempranos en la psicoterapia son una serie de circunstancias que se dan que me permite que haya una modificación y cambio. Si ese cambio se da al principio, yo tengo más chances. Un ejemplo de esto, si le sirve para pensarlo, por lo menos a mí me sirve para pensarlo, es, imagínense, imagínense un árbol. Cuando uno planta un árbol, o uno va a plantar un árbol, si uno ve un árbol que está creciendo. El árbol en línea general, lógicamente, no tiene tanta fuerza cuando empieza a crecer, entonces uno le puede poner un tutor que lo redirige. ¿Por qué? Porque quiero que crezca derecho, porque quiero que llegue a tal altura para que me dé esta sombra, porque quiero que crezca derecho para que me pueda proteger del sol, de esto, lo que fuese. Ahora, ahí tengo chances, porque tengo raíces que no son tan fuertes, tengo un tronco que no está tan definido, tengo curvaturas que aún puedo yo modificar. Entonces pongo un tutor cuando este árbol tiene una semana de haber sido plantado. Si yo empiezo a ver o me encuentro con un árbol que tiene 10 años de haber crecido y está torcido, ya no hay nada que yo pueda hacer con ese tronco que se ha torcido. Lo que sí puedo hacer es redirigir las ramas. Y ese es otro tema.
Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacía Agustina, y retomando quizás el ejemplo que dejó Janina anteriormente, tener nuevas consideraciones y nuevo material o nueva información, a mí lo que me permite es redefinir un motivo de consulta. Si Janina hace 2 años que está trabajando con este paciente por lo que refiere, es muy probable que hayan logrado en las primeras sesiones un vínculo, un rapport y una forma de relación terapéutica muy exitosa, que le permita al paciente confiar en el criterio de ella. Si le permite confiar en el criterio de ella, hay muchas posibilidades que ella le diga, escúchame, ¿cómo puede ser que yo entrevisté a tu mamá y me encuentro con que no me diste esta información? Esta información es fundamental para redefinir nuestro motivo de consulta actual, poder definir un próximo nuevo objetivo que quizás necesita incluir a tu mamá ahora para que me cuente más o que me dé más información que para vos es normal, que lo que fuese el problema que haya comentado ella o la omisión de información, y ahora les permite redefinir objetivos simplemente. Respecto del primer motivo de consulta, lo que dice la experiencia bibliográfica es, basada en esto que yo les refería sobre eventos tempranos en psicoterapia, es hay menos chances. De lo que no hay menos chance, porque se ha fortalecido el vínculo, es redefinir un motivo de consulta que te permita establecer un objetivo y una estrategia y consecuentemente un camino nuevo a seguir. Con esto lo que digo es, relean esos apuntes que tienen sobre sus pacientes, porque lo que le va a permitir eso a ustedes es saber si es necesario tener una conversación directa con el paciente que les permita pensar en qué logramos hasta acá, qué tenemos que lograr y qué cambio tenemos que hacer para ello. Gracias por la pregunta, Agus. Y esto me sirve, esto que dice, para pensar en justamente qué pasa cuando vienen o qué hacemos cuando hay siguientes sesiones y cierre de tratamiento o siguientes sesiones. Si bien podemos estar hablando de qué pasa después de que hemos definido todo esto, en las siguientes sesiones lo que nosotros podemos tener presente, voy a saltear un slide justamente para llegar a este que me interesa en función de la pregunta que hacía Agustina, que es el punto número 3, que es evaluar si pudimos influir al paciente y si está motivado a la acción. Olvídense del motivo de consulta que habían generado, porque uno puede releer apuntes y darse cuenta que no hay un motivo de consulta claro, o que no hay un objetivo claro en este momento, pero sí podemos evaluar si tenemos la capacidad de influir al paciente. Si nosotros tenemos esa capacidad de influir al paciente, lo que vamos a poder hacer es redefinir próximos pasos. El motivo de consulta puede ser el mismo, pero los objetivos y las pequeñas metas mínimas pueden haber ido cambiando, y yo tengo que ver si el paciente está de acuerdo con ello, si se siente a gusto con la posibilidad de alcanzarlo y qué tenemos que hacer para lograrlo. Vuelvo al slide anterior. Una vez que hemos logrado obtener todos los datos de los que hablaba anteriormente Yani y que les comento yo, uno puede historizar sobre la crianza del paciente, sus situaciones significativas o traumáticas que se relacionan con el problema actual y de esa manera personalizar y profundizar el tratamiento y el vínculo con el paciente. Muchas veces lo que piensan o lo que nos dicen los terapeutas que piensan en este modelo, un modelo que es de terapia breve, es que uno no va a la raíz del problema o que son terapias muy frías y distantes. La realidad es que no hay nada que me pueda hacer pensar en eso. Lo que sí seguramente hay terapeutas que pueden llegar a ser fríos y distantes, terapeutas que no saben historizar sobre la problemática, o terapeutas que se quedan en el aquí y ahora, o terapeutas que no saben preguntar sobre el pasado. Pero particularmente lo que hay es, muy posiblemente, terapeutas que no saben integrar la historia del problema del paciente a su problemática actual. La terapia breve no necesariamente evita el pasado. Va al pasado si necesita de ese pasado, pero entiende que ese pasado y entender ese pasado me ha permitido construir un problema o un motivo problemático actual. Entonces, no es que va a irse a los primeros años de vida, si es que no necesita ir a los primeros años de vida porque entiende en ese eslabón y en ese diagnóstico que yo les hablaba es, ¿cuándo se originó este problema? Uno puede tener un problema ahora y ese problema se puede haber iniciado a los 3, 4 años, pero también puede ser un problema que se inició hace 6 meses por alguna circunstancia. Es importante que entonces nosotros, cuando tenemos esos datos, podamos historizar en por qué llegó el paciente a esto, cómo se construyó ese motivo problemático y por qué ese motivo problemático ha sido una circunstancia
si se quiere, de quiebre en su vida que lo ha desmoralizado y por qué perdió recursos. Para eso, Gastón, hay una pregunta que querías hacer, o un comentario. Sí, ¿qué tal? Buen día. Hola. Sí, era más un comentario de esto, porque yo trabajo desde el modelo y por mucho tiempo tenía esta idea de que no se preguntaba tanto del por qué, sino el para qué, ¿no? Cuando el paciente viene y dice, no sé por qué me pasa esto a mí, por qué, ¿no? Y muchas veces, o casi siempre, lo trataba de encauzar al propósito, ¿para qué de esto? Pero a mí lo que me empezó a servir mucho es pensar en la pregunta del por qué para vos esto es importante, por qué este es un problema ahora. Y eso me permite eh, conocer valores del paciente o justamente la posición en la que se encuentra en ese momento. Entonces, bueno, no, es un comentario de también qué me sirvió a Absolutamente, mí ajustar del modelo, por lo que absolutamente, entendí. absolutamente. Y el modelo eso ya lo tiene incorporado y es el terapeuta quien tiene que ver cuál es el desafío personal de cómo integrar esa circunstancia histórica en por qué te traes tú un problema o en qué te puedo ayudar con esto. Porque a las personas realmente a todos nos sirve repensar nuestra vida en distintos momentos y de distintas maneras y ver cómo hemos hecho una construcción de nuestro problema. Para eso, luego de cada sesión o siguiendo la idea de cada sesión, hay una queja inicial que volvemos a escuchar y que la tomamos como textual para ver cuáles han sido las repercusiones de nuestra sesión anterior. Tenemos que dar lugar a que el paciente nos cuente un poco cómo se siente y dirija el objetivo de la sesión, porque puede pasar que tenga que ver con la sesión anterior, o puede ser que le haya traído un nuevo problema y nos diga que quiere hablar sobre otra cosa, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos que organizar ese material con la intención de ver si podemos influir al paciente y si está motivado en retomar la problemática actual que era nuestro objetivo a desarrollar o nuestro objetivo, nuestra meta mínima sobre la cual avanzar. Podemos introducir o tenemos que introducir el objetivo de la sesión y hacemos intervenciones principales sobre qué tenemos que hacer para ajustar todo esto al tratamiento que estamos teniendo, ¿no? Cuando digo cómo ajustarlo, a lo que me refiero es, no se olviden de cuál es el motivo de consulta y de cómo podemos integrar lo que pasa en ese motivo de consulta. Cada tanto es necesario hacer un balance del tratamiento. ¿Cómo se hace un balance del tratamiento? Le podemos preguntar al paciente cómo te sentís, cómo vamos, sentís que estoy siendo muy directo con vos, sentís que te estoy ayudando, crees que estamos trabados y no podemos avanzar, crees que sería bueno cambiar la dirección del tratamiento, qué tenemos que hacer distinto porque no te ayudó y qué fue lo que sí te ayudó para ver cómo podemos volver sobre eso para ayudarte mejor. El balance de tratamiento es fundamental, pero ¿saben por qué? Porque en línea general los terapeutas no son evaluados. Las personas llegan tan desmoralizadas y los terapeutas hacen un esfuerzo tan importante de empatía y de empatizar que muchas veces se olvidan en confrontar la realidad del paciente para avanzar sobre sus problemas. Entonces se genera una burbuja privada, íntima, donde el paciente nos dice que se siente a gusto haciendo su ventilación emocional. El terapeuta gana poder sobre ello, pero no necesariamente eso quiere decir que está trabajando bien. Eso quiere decir que se lleva bien con alguien. Y llevarse bien con alguien no es algo simple, es un gran desafío llevarse bien con alguien. Pero no necesariamente tiene que ser el objetivo de la terapia. Llevarnos bien con alguien es un gran desafío. Llevarnos bien con alguien y lograr que avance sobre su problema es un desafío más grande todavía que nos vuelve un mejor terapeuta. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Un balance de tratamiento. Ese balance de tratamiento puede ser a través de un cuestionario en el cual yo se lo puedo administrar en la sesión 1 para ver cuál es su evolución y en la sesión 15 para ver cómo sigue ese paciente con sus problemas. Cerramos y repactamos objetivo y motivo de consulta si es necesario en cada sesión y las sesiones siguientes. Estamos bien con lo que venimos trabajando, el motivo de consulta sigue siendo el mismo, tenemos que cambiar los objetivos. Y si el paciente va evolucionando, vamos espaciando y distanciando la frecuencia de las sesiones. Lo vemos cada 15 días, lo vemos cada 3 semanas. ¿Para qué? Para que el paciente vaya ganando autonomía, para que pueda ver, en ese caso, que el objetivo requiere muchas veces tiempo, que es parte de un proceso, que yo puedo ver a un paciente cada 2 meses y es parte del tiempo que él necesita para dar esos pequeños pasos, y vamos haciendo un seguimiento de la evolución del tratamiento, de lo que va necesitando el paciente y de cómo incorpora las herramientas.
Por último, para dar el alta tenemos que hacer un balance final y tener en cuenta que el alta muchas veces es un alta parcial porque tenemos que prevenir recaídas. Si yo me apresuré en dar un alta, hay dos cosas con esto. Arrastro un problema para el terapeuta que viene. Si el alta en línea general yo lo doy antes de la cuarta o sexta sesión, es probable que no haya definido bien el motivo de consulta, que el paciente no me haya brindado la información necesaria y que algo se me haya pasado por alto. Y si eso pasó, no es responsabilidad del paciente, es siempre responsabilidad del terapeuta. Entonces, el balance es necesario para que uno pueda pensar con qué herramientas contás para cuando vuelva este problema, con qué herramientas contás para continuar con tus problemas de la vida cotidiana y que esto no me requiera, y saber que esto puede volver, que las recaídas son normales, que las recaídas son parte de un proceso, que quizás la terapia nos llevó 2 años, pero que no necesariamente eso quiere decir que este problema no pueda volver a aparecer en la sesión, perdón, a los 5 años, o que la sesión nos llevó, o que el tratamiento nos llevó 20 sesiones, y que eso no quiere decir que no me tengas que volver a consultar dentro de un año para decirme, volví a tener este episodio, veamos nuevamente las herramientas, necesitaría contarte lo que pasó y que me orientes un poco. Todo este proceso es un proceso que en línea general se puede pensar como breve, pero no necesariamente tiene que ser acotado en el tiempo, y que no necesariamente tiene que durar 15 sesiones de corrido, o que no necesariamente tienen que ser 10 sesiones en las que vino la persona, o 30 sesiones en las que vino la persona, y nada más. Esto es un proceso, y ese proceso requiere de tiempo, pero por sobre todas las cosas, ese tiempo no lo determinamos nosotros, que es algo que suele pasar con los terapeutas, que se apresuran. Es un tiempo que lo determina el proceso interno de la persona, donde lo más importante para nosotros pensar es, si logramos definir un motivo de consulta, vamos a tener una herramienta que nos permite entender un objetivo, definir una meta mínima y consecuentemente organizar una estrategia. Muchas veces para lograr eso uno necesita de una orientación o de una supervisión continua para ver si es que va en sintonía de lo que el paciente necesita y lo que el paciente quiere. Eso ha sido todo por hoy en términos de orientación, capacitación o algunos lineamientos que nosotros les queríamos dejar para que puedan pensar un modelo que es algo así como un metamodelo, un modelo que puede servir para pensar en el esquema mental una dirección, un camino, un mapa en algún punto, y que les puede servir a ustedes para volver siempre a cuestiones básicas y elementales que sería bueno que no se pierdan cuando lo que necesitan es volver a agarrar un poco la brújula de para dónde ir, cuando los tratamientos suelen tener estas cuestiones que hacen que nos podamos perder con mucha facilidad. Son algunos lineamientos, esto requiere de mucho entrenamiento, de mucha supervisión, de mucha literatura y sobre todo de poder ver qué ha pasado con su paciente, preguntarle cómo van las cosas y volver sobre el modelo. Que vuelvo a insistir en esto, no necesariamente que sea breve significa que sea tan acotado en el tiempo como muchas veces lo imaginamos. Muchas gracias por todo. Les queremos agradecer la participación. Estamos sobre la hora, pero si alguno tiene intenciones de que hagamos un pequeño ejercicio, no nos va a llevar más que 10 minutos, para quienes quieran retirarse, ya hemos terminado. Así que si hay alguien que tiene en mente alguna problemática de algún paciente, alguna problemática personal y quisiera entender cuál es el motivo por el cual sería bueno consultar o armar, bueno, es el momento de levantar la mano y lo podemos pensar. Si no, porque sé que es algo también no fácil de hacer o difícil de pensar, quedará para la próxima.